Agárrate esta silla para que usted para allá. Para hablar de la clasificación bacteriana, la forma de clasificar las bacterias, la más sencilla, es de acuerdo a su forma. ¿Sí? Y eso ya lo hemos visto conforme han avanzado las clases. Y deben de recordar que para hablar de esta bacteria, cómo es la estructura de la bacteria. Y para que hablemos de esta estructura, vamos a hablar primero de diferentes formas de clasificación. Las formas de clasificación son su forma, su agrupamiento, su afinidad tintorial, su forma de respiración, sus características metabólicas, su análisis antigénico, su susceptibilidad a bacteriófagos, su análisis de DNA, su porcentaje de secuencia de nucleótidos, su grado de hibridación y sus relaciones interespecíficas. Pero antes de entrar de lleno en esto, recuerden que el jueves tenemos examen. ¿El viernes? Recuerden que el jueves el examen es hasta Antonio Valime en 1676 descubre el microscopio y a partir de ese momento empezamos a clasificar a las bacterias y la forma más fácil de clasificarla fue la manera más fácil de clasificarla fue por su forma. Y entonces tenemos 4 tipos de bacterias: los cocos, los bacilos, los bacterios y los virus. Y ya eso ya lo dijimos y que no va a tener razones. Y entonces, si esto es muy cierto, vamos a ver la forma de agrupamiento. Si hablamos de cocos, pues tenemos estreptococo, diclococo, tetradas, cantina y estafilococo. Si hablamos de bacilos, hablamos de diplobacilos, estreptobacilos, empalizara y todo esto también ya lo hemos hablado. Entonces aquí tenemos cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos, espirilos, vibrios y bacilos. ¿Sí? De acuerdo con su afinidad tintorial, cómo se tiñen, en la forma de teñir más fácil y que nos demuestra, a pesar de los tiempos que han pasado, para hablar de tinciones, sabemos que la mejor tinción es el gram. Y entonces vamos a tener los tipos de bacterias, los gram positivos y los gram negativos. ¿Qué características tiene esto? Que yo a mi bacteria le voy a poner colorantes, fijadores y decolorantes para poder yo hacer que esta bacteria se tiña o no se tiña. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar alcohol cetona, le voy a agregar yodo y le voy a agregar cristal violeta. Pero ¿qué otra cosa le voy a agregar? Safranina. ¿Sí? Y entonces voy a ver que si es positivo va a absorber el azul violeta y retiene este cristal y se va a ver de color azul. Si es negativo, se pierde el cristal violeta por la característica de la pared, va a retener safranina y se va a ver de color rojo. Y los cultivos, cuando yo quiero demostrar si un cultivo es nuevo o ya es muy antiguo este cultivo, es muy fácil. Le pongo los mismos componentes y entonces voy a ver algunas zonas de gram negativas y unas zonas gram positivas. Y entonces voy a saber, algunas zonas que son de color con un rosa azuloso. Entonces cuando tengo ese tipo de coloración en un cultivo, quiere decir que mi cultivo ya no sirve y no puedo encontrar cuál es la bacteria que tengo enfrente. Por eso es importante que cuando tengan en un cultivo los dos tipos de colorante fijados, quiere decir que ese cultivo ya no lo ¿sí? Y entonces, bueno, aquí vemos cómo se van a teñir los gram positivos y los gram negativos. ¿Por qué se tiñen? Por la característica que tienen en su pared, por la cantidad de peptidoglicanos que tiene cada una de las paredes y de otras sustancias que también pertenecen a las paredes. Y vamos a ver cómo son los gram positivos y cómo son los gram negativos.
Y entonces pues vamos a ver otra vez que gram positivos y gram negativos. Aquí tenemos un ejemplo de gram positivo y un ejemplo de gram negativos. Entonces, ¿qué otro colorante es muy importante? El colorante que se llama Ziehl-Neelsen. Y el Ziehl-Neelsen me va a colorear a mis bacterias que son predominantemente bacilos, y voy a tener dos tipos de bacilos: los que se ponen azules, que son bacilos no ácido alcohol resistentes, y los que se ponen rojos, que son bacilos ácido alcohol resistente. Ejemplo de los bacilos ácido alcohol resistente tenemos al bacilo de la tuberculosis, que es un Mycobacterium tuberculosis, y a la bacteria de la lepra, que es un Mycobacterium leprae. Entonces los Mycobacterium son los que son ácido alcohol resistente o no ácido alcohol resistente. Afortunadamente los no ácido alcohol resistentes no nos dan problemas realmente. Ahora vamos a hablar de ellos de acuerdo con su respiración, y ya lo dijimos también en una plática anterior. Las aerobias estrictas, las anaerobias estrictas, las aerobias y anaerobias facultativas o aerotolerantes, ¿sí? Que hay bacterias que son aerobias estrictas, por ejemplo el bacilo de la tuberculosis es una bacteria aeróbica estricta que necesita vivir en un ambiente extremadamente lleno de oxígeno. Perdón. Y la zona más importante de nuestros pulmones, que tiene mayor concentración de oxígeno, ¿cuál es? ¿Cuál es la zona de nuestros pulmones que tiene mayor concentración de oxígeno? No, la zona. Estoy hablando del ápice, la parte media. El ápice es la que más concentración tiene. ¿Y cuál de los dos ápices tiene mayor concentración de oxígeno? Izquierdo, por la forma que tiene el bronquio principal, retiene más oxígeno en el lado izquierdo, se retiene más oxígeno que en el lado derecho. ¿Para qué todo esto que les estoy diciendo? Si ustedes toman una radiografía de tórax y encuentran que tiene una neumonía apical izquierda, es una tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Apical izquierda siempre le van a tener la característica de que le van a atinar porque saben que hay mayor oxígeno y la bacteria que más oxígeno necesita es la bacteria de la tuberculosis. Si es un niño y tiene una neumonía apical derecha, lo más seguro es que este niño haya broncoaspirado alimento y por la posición del bronquio principal y se haya ido a ese lugar de la broncoaspiración, y lo más seguro es que sea una broncoaspiración cuando se tenga una neumonía del lado derecho, y cuando se tenga una neumonía del lado izquierdo es una tuberculosis. ¿A qué va esto? ¿Por qué el niño se puede broncoaspirar? Predominantemente broncoaspiramos a los lactantes, y porque nosotros tenemos la mala costumbre de al lactante darle el biberón, el niño se acuesta y se toma acostado. ¿Alguna vez han visto un niño tomando biberón acostado? Agarren un trago de agua, pónganselo en la boca, acuéstense y traten de tomarse ese trago de agua. Van a ver cómo el agua se les va a ir hacia la nariz. Y son niños que están frecuentemente infectados de la nariz porque la leche es un gran cultivo. Y entonces, como se les broncoaspiran hacia la nariz, también pueden broncoaspirar hacia los pulmones. Y entonces es importante que todos sepamos que a nosotros como pediatras nos encanta que el niño coma acostado, porque frecuentemente van a comer. Y a través del tiempo nos encanta más todavía, porque como la infección es crónica, se van a infectar las adenoides, que son las amígdalas de la nariz, y voy a tener que cortarle las adenoides y eso me va a dar más. Entonces es muy importante que sepamos que el niño a partir del año de edad es un adulto alimentariamente hablando,
tiene que pasar. Una, el niño debe de comer siempre sentado a la mesa. Y segundo, que el biberón se agarra como balón de básquetbol y se avienta la canasta de la música. A partir del año de edad, ningún ser humano debe de comer tomar biberón. Y entonces es muy importante esto, porque empezamos a tener grandes problemas de biberón. ¿Y por qué se tienen problemas? Es muy simple. Cuando la mamá está dando de comer leche al seno materno o leche con un biberón y es recién nacido o tiene menos de 4 meses, la punta del chupón y la punta del pezón llegan a nivel de la garganta. Entonces mama y traga, mama y traga. No hay chupones para niños chiquitos, para niños medianos ni para niños grandes. El chupón es uno solo, tiene un solo tamaño. Tiene diferentes formas. Ustedes ven biberones, pues van a ver que son diferentes formas de los chupones, pero tienen el mismo tamaño. ¿Por qué se hace chiquito el biberón, el chupón? Porque crece la boca. Y al crecer la boca, de adelante hacia atrás, de un lado para otro y de arriba para abajo, el chupón se va haciendo. Entonces el niño, la punta del chupón va a quedar a nivel de la boca, el niño va a estar mamá, le va a apuntar la leche en la boca y a la hora de tragársela, se le va a ir parte hacia la boca. Y por eso es mucho muy importante, primero, que el niño no coma acostado, ¿sí? Porque además el biberón es un remedio de la glándula mamaria y habitualmente ¿cómo le da mamá de comer al niño? Lo apone en su brazo y le da de comer semisentado al niño. No pone al niño en la mesa, aquí o en su cama, y la señora está ¿por qué pensamos o por qué no analizamos que si es un remedio de la glándula mamaria el biberón, ¿por qué no y además del año de edad en adelante, cuando tenga yo la oportunidad de transformarme en nutriólogo y hablarles de la nutrición del niño a ustedes en el 7º semestre, ¿sí? Entonces van a entender por qué el niño debe de tirarse el biberón a partir del año. Cuando un niño sigue tomando biberón después del año de edad y tiene 2 años y sigue tomando biberón, no es porque el niño quiere el biberón, es porque los papás psicológicamente no quieren dejar el biberón. ¿Por qué? Porque los que quieren estar mamando todo el día son los papás. Pero sigamos. Entonces tenemos aeróbicas y anaeróbicas estrictas, aeróbicas y anaeróbicas facultativas o aerotolerantes que requieren oxígeno o no requieren oxígeno para poder sobrevivir, ¿sí? Y las microaerotílicas que tienen menor cantidad de oxígeno por mayor presión atmosférica para poder sobrevivir también. Y entonces vamos a tener una serie de cambios muy importantes de condiciones fisiológicas para que estas bacterias sobrevivan en ambientes adecuados, ¿sí? Y si hablo desde el punto de vista taxonómico, ¿quién inventó la taxonomía a nivel mundial? ¿Carlos qué? Carlos Linneo fue el que hizo del latín la lengua taxonómica para poder hablar de los seres vivos en general, ¿sí? Y entonces Carlos Linneo se le ocurrió dividir a las bacterias. Bueno, no fue Carlos Linneo. Carlos Linneo habló de todos los seres vivos. Ya los especialistas en esto empezaron a utilizar la clasificación taxonómica de Carlos Linneo para poder hablar sobre las bacterias. Y las bacterias tenemos en forma de reino, en forma de clase, de orden, de familia, de tribu, de género y de especie. El género es el nombre que tiene la bacteria, Escherichia, o Salmonella, o Shigella, ¿sí? O Enterobacter. Y la especie es el apellido de la bacteria, Escherichia coli, Salmonella typhi, Salmonella non typhi, Pseudomonas aeruginosa. Entonces tenemos el nombre y tenemos entonces el reino es procariota, la clase es Psicophysia, el orden es pseudomonadales, el género es Pseudomona y la especie es aeruginosa.
¿Qué características tiene cuando nosotros escribamos sobre bacterias? Que cuando hablemos de las bacterias, el género debe tener mayúscula y la especie debe estar con fuera de línea. El género se puede poner con negrillas y la especie con cursiva. Entonces debe tener características especiales para que yo siempre que escriba sobre una bacteria debo de saber que para hablar de esa bacteria el nombre tiene que estar con la letra inicial en mayúscula y lo demás en minúscula. Y si hablo de genética, pues si hablamos de genética, recuerden que nosotros tenemos una genética muy específica que son 40. ¿Cuántos cromosomas? 46 cromosomas, y que cada cromosoma tiene una característica determinada. Por eso tenemos la característica propia de la mitad de nuestra madre y la mitad de nuestra madre. Igual las bacterias. Las bacterias tienen que tener la característica porque es un solo gen. Ahí no tienen 46, ahí tienen un solo gen. Y ese gen tiene que ser idéntico a la madre que la creó. Recordar que de una bacteria se transforman dos, de 2, 4, de 4, 8 y así. Entonces, para yo hablar de una bacteria, debe tener el 100% de genes característicos o de aminoácidos y todo lo que integra al DNA, igualito al de la madre que la creó. Cualquier desviación que yo le dé a este gen, ya no estoy hablando de la misma bacteria, ya estoy hablando de otra bacteria. ¿Cuándo hubo estos cambios importantes en relación a cambiar los genes de las bacterias? Para hacer bacterias que vivan en forma, que sean patógenas y que yo las logre transformar en saprófitas y que no me causen enfermedad, que es lo que menos hacemos. Y lo que más hacemos es transformar una bacteria en superbacteria para tenerla almacenada y poderla servir como guerra. Entonces eso es lo que más hacemos. Entonces, si eso es lo que más hacemos, ¿dónde quedó algo que nosotros nos dicen que somos? Seres humanos. ¿Cuándo tenemos humanidad? Si somos capaces de violar niños, de asesinar personas, de contaminar ambientes, de crear superbacterias, ¿cuál es nuestra verdadera humanidad? No somos humanos, porque el humano se caracteriza por algo muy simple: amor. Y cuando no damos nosotros, cuando nosotros no practicamos el amor, estamos haciendo seres inhumanos. ¿Sí? Pero bueno, cambiemos otra cosa. Para hablar de la genética tenemos que hablar de la secuencia de nucleótidos. Y una bacteria habitualmente debe tener el 52% de guanina y citosina y el 48% de adenina timina, que son los aminoácidos con los que están integradas la mayoría de las bacterias que viven en el organismo del ser humano. Por eso es muy importante que nosotros sigamos conservando la genética de la bacteria para que esta bacteria siga siendo la misma por siempre. ¿Sí? Y si hablo de hibridación, entonces le voy a hacer cambios a la bacteria desde el punto de vista de aminoácidos para poder transformar esta bacteria en algo positivo para el ser humano o en algo negativo para el ser humano. ¿Sí? Y entonces voy a hacer que el material genético de la bacteria lo voy a traslocar a través de recombinarle el DNA en sus aminoácidos base para transformar esta bacteria. Y entonces voy a perder la capacidad de la integración que ya habíamos hablado del 48 y el 52% que habíamos dicho. Y entonces voy a hacer una transformación de mi bacteria para algo positivo o por algo negativo. ¿Y cuáles son las relaciones interespecíficas que ya las hemos visto? ¿Qué es un parásito? Un ser pequeño que vive en un ser vivo grande y que le causa daño. ¿Sí? Y entonces esto es muy cierto, pues todos los microorganismos que entran a mi cuerpo van a reproducirse y mi cuerpo puede o no estar capacitado para destruir a ese microorganismo que está reproduciendo.
Y si no es capaz de detener la reproducción de la bacteria, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Me voy a enfermar y me puedo ir hacia la muerte. Que eso es lo que es más difícil que suceda. Lo más lógico es que la bacteria que se empieza a reproducir, gracias a las propias bacterias que yo tengo y gracias a mi capacidad inmunológica, tanto humoral como celular, pueda ser capaz de destruir al microorganismo que me está dando problemas. Y el porcentaje menor de enfermedad y de muerte, o el porcentaje de enfermedad y de muerte es menor que el porcentaje de recuperación de las enfermedades. Y entonces también tenemos a los comensales que habitan en el huésped sin causarles daño. Y entonces, bueno, dentro de los comensales tenemos en las grandes peces a las rémoras. Las rémoras son unos peces pequeños que viven pegados a los peces grandes y que a la hora de estar alimentándose el pez grande suelta pequeñas cantidades de alimento que se van quedando en el torrente y entonces los peces lo están comiendo. Y no conforme con eso, un comensal, que puede también ser en mi organismo, las bacterias que tengo, pueden pegarse como las rémoras a la piel del animal y estarse comiendo todos los parásitos que tiene la piel y limpiarles la piel y dejarlos sanos de la piel. También para eso sirven las rémoras. Y nosotros tenemos rémoras, nuestras bacterias están adentro, que a la hora de estar comiendo los sobrantes de los alimentos, ellos lo utilizan para alimentarse y tienen un espacio donde vivir. Y también tenemos rémoras externas, nuestros amigos, que nos piden los libros, que nos piden los teléfonos, que nos piden el trabajo, que nos piden el suéter, que nos piden los zapatos, y eso las rémoras que también tenemos. Y una rémora inteligente es aquella que pide lo que necesita. Y una rémora tonta es que regresa lo que pidió. Y entonces vamos a hablar que hay flora normal dentro de nuestro organismo y que depende de si está unos años, si es hombre o mujer y la edad que uno tenga. Y la característica de esto es que dentro de mi organismo tengo bacterias que se llaman bacterias Bacillus lácticos Bacillus lácticos acidófilos. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro propio Yakult dentro de nuestro cuerpo. Los bacillus lácticos acidófilos son el Yakult. ¿Sí? Entonces, como tenemos esas bacterias de nuestro tubo digestivo, nosotros nos ayuda esta flora normal a protegernos contra las bacterias patógenas, porque cuando la bacteria patógena se empieza a reproducir, la destruyen, la eliminan. Y eso sucede en todos los seres humanos. En la mujer tienen otro lugar donde van a tener los bacilos lácticos acidófilos, que son los genitales. Y viven dentro de la vagina y dentro de los genitales externos, porque necesitan transformar las sustancias que ahí tienen y que ellas procesan en sustancias ácidas para que cualquier patógeno que quiera penetrar sea destruido en un ambiente de acidez. Por eso también es muy importante. Si no se tuvieran esas bacterias en la mujer tendría constantemente infecciones muy agresivas en su área. Pero también tenemos los simbiontes o mutualistas, que le dan beneficio al ser humano, evitan infección y forman sustancias benéficas para el ser humano. Un ejemplo de esto son las vitaminas. Y los comensales, que también viven en el Y entonces tenemos dos tipos de flora: la flora transitoria y la flora permanente. La flora transitoria es aquella que le estoy dando cabida para que viva bien, se alimente y se reproduzca, pero debe de haber una cantidad determinada. Ya cuando empieza a crecer en forma muy importante, nuestra flora bacteriana normal o residente, que vive permanente con nosotros, más nuestros aparatos, nuestro sistema inmunológico, va a hacer que la flora transitoria sea destruida. Y vamos a cambiar rápidamente a otra. Físicos que requieren la bacteria. Vamos a ver el crecimiento bacteriano como tal y vamos a hablar del crecimiento en medios sólidos, o sea, en policlidemia. ¡Salud!
En cultivos. Vamos a hablar de los cultivos, sobre todo de los cultivos sólidos, que son los que están en el agar, que son las cajas de petróleo. Entonces, antes de empezar, tenemos que hablar de un chiste. ¿Por qué el tsunami que afectó a Japón no llegó a México? Por la ola de violencia que existe aquí. ¿Le cuento otro chiste? Y vamos a hablar de lo que es que crezca un microorganismo dentro de un macroorganismo. Aquí vemos esto, no son bacterias, son hongos. Y el hongo es capaz de reproducirse en ser viviente. La naranja, como quieras. Y entonces, si yo tengo una naranja, en ese frutero tengo más fruta, poco a poco se ve contaminada. Es lo mismo que sucede en la casa cuando yo tengo una planta que tiene una plaga de algo y le pongo todo lo que quiero ponerle para conservar mi planta y no lo logro, pero sigue en contacto con las otras, va a contaminar a todas las demás. Y en lugar de haber tirado una, tengo que tirar dos. Y entonces las bacterias van a buscar su forma de nutrición que deben de tener. Y vamos a ver conceptos muy importantes. El aumento de volumen y el aumento de población. El aumento de volumen es cuántas bacterias sobreviven en un ambiente metabólico adecuado. Nada más. Sin saber el número. Ahí no me importa el número, sino saber que si le pongo las características nutricias a esta bacteria, voy a saber que va a crecer las bacterias. ¿En qué número? Puede ser el número infinito. ¿Sí? Pero cuando aumento la población, ahí sí voy a saber el número de bacterias en una dilución determinada. Y esto es lo que me interesa cuando estoy hablando de los cultivos, para saber qué bacteria tengo, qué cantidad de bacterias tengo y cuál es el mejor tratamiento para esa bacteria. ¿Sí? Y voy a hablar de dos, de la concentración bacteriana y de la densidad bacteriana. La concentración bacteriana es el número de células en un medio determinado de cultivo. Yo puse una caja de Petri con nutrimentos adecuados y voy a saber cuántas bacterias están creciendo ahí para yo poder reportárselas al médico cuántas bacterias están creciendo. Y la densidad bacteriana, que no me importa el número de bacterias, pero sí me importa la cantidad de bacterias que se van a desarrollar para yo poder seguirlas. Y en una caja de Petri, cuando esté en el laboratorio, ya están en el laboratorio viendo bacteriología, en una caja de Petri, ustedes van a agarrar la caja de Petri y nada más de ver la pura caja de Petri del desarrollo de las colonias, van a saber qué bacterias tienen. Porque hay unas que son amarillas, otras que son transparentes, otras que son blancas, otras que son grisáceas, y así. Entonces no van a ver la caja, van a decir, es una Escherichia coli. Y luego si además tiene moco, pues van a saber más fácilmente qué bacteria tiene. Y si además destapan la caja de Petri y se despide un olor a quiste, también van a saber más fácilmente qué bacteria tienen. Entonces todo esto me va a dar la capacidad de yo poder integrar a la bacteria que tengo que. Niños, dejen de estar jugando. Yo los voy a pasar enfrente a hablar. Y entonces, vamos a hablar de lo que es la concentración. Acuérdense que dijimos de concentración y densidad. La concentración la voy a medir, y la voy a medir en una cámara cuadriculada que se llama cámara de Petri-Hauser. Y entonces voy a ver en esa cámara cuadriculada, que la pongo en mi caja de Petri, y voy a ver cuántas células o colonias existen en cada una de la cuadrícula que tienen cámara de Petri-Hauser. Entonces vamos a ver el número de bacterias que yo tengo. Y si yo, aparte de eso, de ver el número de bacterias que tengo por mililitro, le agrego un colorante, voy a poder saber cuáles son las que están muertas y cuáles son las que están vivas. Las que están vivas no se tiñen porque desechan el colorante, y las que están muertas absorben el colorante y se tiñen. Entonces voy a poder saber cuántas bacterias puedo quitar porque no me sirven, están muertas, y cuántas bacterias tengo que dejar de las que sí me sirven. ¿Sí? Y entonces,
para ver la concentración que dijimos, voy a tener que hablar de unidades formadoras de colonias, que así las van a ver abreviadas en sus reportes de laboratorio. UPC sobre mililitro. Y entonces, si yo hago un urocultivo, cuando hago el urocultivo me va a reportar el laboratorio cuántas unidades formadoras de colonias tengo por mililitro, y yo voy a saber que si tiene 100.000 o más unidades formadoras de colonia, quiere decir que tiene una verdadera infección de vías urinarias. Y entonces tengo que darle un tratamiento agresivo para este problema. Y recordar que cada unidad formadora de colonia, ¿cuántas bacterias son? ¿Ya les dijeron en el laboratorio? No, justo. Ya les iba a decir, pero no quiero. Entonces, recordar que en la orina no debe de haber ningún desarrollo bacteriano. Y si tiene 100.000 unidades formadoras de colonia, quiere decir que tiene muchas bacterias. Y la densidad, ¿cómo voy a densidad? Voy a medir la densidad por el peso cero de la masa total del crecimiento, por el volumen relativo de la masa celular del efectivo, con un ortopolímetro por la turbidez que da la gran cantidad de bacterias, o al ponerle nitrógeno voy a hacer que crezcan más rápidamente las bacterias. Y entonces, si esto es muy cierto, voy a tener que tener requerimientos adecuados para que mi bacteria se reproduzca. Requerimientos nutritivos y requerimientos de físico-ambientales. Y son lo mismo que requiere el ser humano. Entonces, si esto es muy cierto, vamos a ver que de los requerimientos nutricios vamos a necesitar carbono, nitrógeno, iones inorgánicos, factores de crecimiento, oxígeno y una gran cantidad de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos también? De esto mismo necesitamos nosotros para poder crecer. Entonces, si hablo de carbono, vas a tener dos tipos de bacterias. Las autótrofas o litótrofas, que son las que viven fuera del organismo del ser humano, que pueden vivir en cualquier charco y pueden reproducirse fácilmente porque solas fabrican sus propios nutrientes para poder sobrevivir. Y las que nos interesan a nosotros son las heterótrofas o organotrofas, que son las que requieren de material ya preparado para que pueda sobrevivir. Y el cultivo más importante que existe en el mundo se llama ser humano. El ser humano es el cultivo más importante porque tiene todos los nutrimentos y tiene todas las características físicas para que una bacteria viva perfectamente. Y entonces hablamos de nitrógeno. ¿Para qué me sirve el nitrógeno al ser humano? Para integrar los aminoácidos. ¿Y para qué me sirve integrar los aminoácidos? Para formar mis proteínas, mi DNA, mi RNA, mis membranas, toda la estructura que tiene mi cuerpo se necesita para el nitrógeno para estructurarla arquitectónicamente hablando. Para la bacteria es exactamente lo mismo, requiere nitrógeno para integrar sus aminoácidos, unirlos y formar proteínas y poder reproducirse. ¿Qué iones inorgánicos necesitan? Los mismos que nosotros, todos, y de acuerdo al cepa, a la cepa de la bacteria, va a requerir más o menos de algunos de ellos. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Pues lo mismo que acabamos de ver, la multiplicación bacteriana del complejo vitamínico que requiere los aminoácidos y la integración de estos aminoácidos en purinas y pigmentos. ¿Sí? Y si hablamos de oxígeno, eso ya lo habíamos visto, y nuevamente nada más lo repetimos. Tenemos aerobias estrictas, anaerobias tolerantes, anaerobias facultativas, aerobias estrictas y microaerofílicas. Y si hablamos de otras cosas que necesitan, las bacterias organotrofas requieren de enzimas propias que fabrican de acuerdo a su metabolismo, y al tener su metabolismo fabrican sus propias enzimas para, igual que nosotros, desdoblar a los alimentos, ellas también desdoblan alimentos para poder nutrirse. Y requieren enzimas propias, nutrientes que van a llegar de fuera a introducirse al cuerpo de la bacteria, y entonces la bacteria utilizarlas para su nutrición.
¿sí? Entonces tenemos dos tipos de enzimas, las propias endoximas y las exoenzimas, ¿sí? ¿Cuáles son estas enzimas que requieren estos productos? Todos estos. La celulosa, el almidón, los glucósidos, todos. Igual que nosotros necesitamos todos también. ¿Cuáles son las formas de transportarse para difusión facilitada o para gradientes de concentración? Lo mismo que pasa con nuestras células. Nuestras células se nutren igual, por difusión facilitada o por gradientes de concentración. O sea, no es diferente la bacteria que nuestras propias células. ¿Y entonces qué nutrientes necesita? Pues los mismos que el ser humano. Necesita carbohidratos para la movilidad y para todo el metabolismo, necesita proteínas para la estructura y dentro de las proteínas tienen los aminoácidos para integrar la proteína. ¿Cuáles son los requerimientos físicos que tiene o que requiere o que necesita el bacteria? Una serie de requerimientos que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Temperatura, potencial de hidrógeno, potencial de oxidorreducción, presión osmótica y humedad. Cualquiera de estas cosas que falle, la bacteria automáticamente fallece. Igual que nosotros, si nuestro pH, que debe ser de 7.3 a 7.4, baja a menos de 7, casi estamos muertos. Entonces, si esto es muy cierto, igual que nosotros, las bacterias también necesitan temperatura. ¿Cuáles son las bacterias que no me preocupan? Las criófilas o cicrófilas que viven en ambientes congelados. ¿Qué otras no me preocupan? Las termófilas, las que viven en ambientes mayores a 50 grados centígrados. Esas ni me preocupan, porque yo no me puedo meter en un ambiente tan caliente, porque mis células automáticamente, a partir de 44 grados centígrados, se empiezan a disociar y se empiezan a destruir a partir de 50 a 55 grados centígrados. ¿Cuáles son las que me preocupan? Las mesófilas, que tienen un ambiente de 30 a 37 grados centígrados, y recordar que nuestro cuerpo en su interior va a manejar una temperatura constante de 37 grados centígrados. Y entonces vamos a tener las ciclófilas, las mesófilas, las termófilas extremas y las hipertermófilas, que son ambientes de 90 a 110 grados. Imagínense si ustedes pueden aguantar de 90 a 110 grados, se van a cocer. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son el potencial de hidrógeno? Estamos hablando del pH. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las acidófilas. ¿Por qué nos interesan las acidófilas? Porque tenemos a la bacteria de tuberculosis, que es ácido alcohol resistente. Y si es ácido alcohol resistente, va a vivir perfectamente bien, niños. Y entonces va a vivir perfectamente bien en el estómago, a pesar del ácido, y en la vía urinaria, a pesar del ácido. Las acidófilas sí nos interesan porque tenemos bacterias que son acidófilas. Las que más nos interesan son las neutrófilas, donde van a vivir en el pH adecuado que tiene el organismo del ser humano. Las que no nos preocupan son las alcalófilas o basófilas, que viven en un ambiente alcalino, y nosotros habitualmente no tenemos ningún ambiente alcalino. Y entonces tenemos potencial de oxidorreducción, el medio ambiente que da el pH, y vamos a tener bacterias aerobias y bacterias anaeróbicas. Las bacterias aeróbicas viven en un pH de 7.3 a 7.4, y las bacterias anaeróbicas viven en un pH ácido, porque también dentro de nuestro tubo digestivo hay bacterias que son los bacilos lácticos acidófilos, que nos dan un ambiente ácido, y como viven en un ambiente de putrefacción de los alimentos y fermentan los alimentos, hay mayor cantidad de CO2, y por eso viven perfectamente bien ahí algunas o muchas bacterias. Presión osmótica. Vamos a tener dos eventos de la presión osmótica, lo mismo que sucede con nuestras células. Si a mi célula
o a la célula de la bacteria yo le meto gran cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Se va a destruir, se va a romper por la gran cantidad de agua, como un globo que le estoy metiendo agua y agua y agua y agua. Llega un momento que es tan grande que termina reventándose las paredes. A ese evento le llamamos plasmosis. ¿Sí? Y lo contrario sería que yo alrededor de la bacteria le ponga una gran concentración de sales. ¿Qué pasaría si yo le pongo sal alrededor de las colonias de las bacterias? ¿Qué les pasaría? La sal jale el agua de la bacteria, seca a la bacteria y se destruye la bacteria. Y entonces la bacteria va a tener un fenómeno que se llama glucólisis. Y entonces, cuando tenemos lisis de la bacteria, a los gram positivos o gram negativos les pongo el lisocime y un medio hipotónico y voy a tener lisis. Si yo agarro un gram positivo, le pongo el lisocime y un medio iso hipertónico, voy a tener un protoplasto, que es una bacteria sin pared tratándose de defender. Se transforma la célula en algo temporal.